Capítulo segundo. Pericles, descendiente de familias privilegiadas. Pericles obtuvo los mayores logros para la sociedad ateniense, y todo ello bajo los ropajes de la democracia. Sin embargo, a la vez, y a pesar de que con él la democracia alcanzó su cima, dejó de manifiesto también sus limitaciones y, sobre todo, su incierto futuro. Tras él, se convirtió en un sistema condenado que sólo volvería a emerger milenios después. Pericles nació cerca de 495 a.C., descendiente de las familias de los Busingos y los Alcmeónidas. Su padre, Jantipo, había combatido en la batalla de Micala en 479 a.C., en la que los persas habían sido derrotados por las fuerzas griegas. Educado por Damón de Oa y por Anaxágoras, Pericles era partidario de la democracia, pero, a diferencia de los demagogos que solían realizar jugadas políticas de breve duración, imaginó un vasto sistema político en el que su autoridad personal recibiera un respaldo del pueblo, o demos. Esa concepción especial explica que Pericles gobernara cerca de 30 años y que fuera reelegido estratega 15 años seguidos. Por lo que se refiere a sus poderes, no fueron menos que los que detentó el tirano Pisístrato. Si bien es cierto que no superó el margen de la legalidad. Como señalaría Tucídides, Atenas en apariencia era una democracia. En realidad, el gobierno de uno solo. La base fundamental del nuevo sistema de Pericles fue el aumento del gasto público que permitió la realización de importantes construcciones, la remuneración de los oficios públicos y el empleo de gente sin trabajo. Lo que algunos han denominado un estado de bienestar ateniense era en realidad la creación de un inmenso sistema clientelar que aseguraba el respaldo electoral de Pericles. Los paralelos contemporáneos resultan ser obvios que no merecen la pena señalarlos. Para hacer frente a los gastos cuantiosos del sistema ideado por él, recurrió a los beneficios de las minas de plata de Laurión. Su descubrimiento resultó verdaderamente un regalo de la divinidad para Pericles. Y al aumento de las cargas fiscales de los ciudadanos acomodados hasta límites verdaderamente agobiantes. A pesar de todo, Pericles, y de nuevo en esto se diferenciaba de los demagogos, fue consciente de las limitaciones de su sistema. Por ejemplo, se percató de que el número de los ciudadanos no podía crecer mucho, fundamentalmente por los beneficios que comportaba en esa condición, y que no se podía otorgar ad infinitum. Así, una ley del año 451 a.C. reservó la ciudadanía a los que eran hijos de padre y madre ciudadanos. Los inmigrantes o los hijos de matrimonios mixtos no podían aspirar a recibir un subsidio o un trabajo del Estado. De la misma manera, Pericles fue consciente de que la democracia exigía competencia para solucionar buena parte de sus problemas. Por lo tanto, el pueblo sin formación se vio apartado de determinados cometidos públicos, como el cargo de estratega. Finalmente, y esto fue resultado más claro a medida que pasaban los años, aquella política de gasto público, para mantenerse, debía sentarse en una vigorosa política exterior que consagró el papel imperial, no pocos dirían imperialista, de Atenas. Precisamente esa suma de circunstancias obligaba al historiador a perfilar un juicio muy matizado de Pericles. Por un lado, a él se deben las grandes obras de la Acrópolis,
como el Partenón, y el engrandecimiento artístico extraordinario de una polis como Atenas. Nunca había llegado a tanta altura la ciudad y nunca llegaría a superarla. Por otro, sin embargo, los aspectos negativos no pueden ocultarse. El gasto público resultó insoportable y la única salida para mantenerlo. De ello dependía de la reelección de Pericles por parte de un demos que recibía sus beneficios y le votaba. Fue trasladar la carga a otras ciudades aliadas de Atenas. No sorprende que semejante acción acabara provocando resentimientos, ni tampoco que estos fueran capitalizados por Esparta, la gran rival de Atenas. En el año 431 a.C., estalló la guerra del Peloponeso, que tenía como finalidad sacudirse el peso ateniense. Pericles estaba convencido de que Esparta, mucho más pobre, acabaría desgastándose en aquel conflicto y defendió la tesis de permitir que asolara el país mientras la población encontraba refugio en el interior de Atenas. En 430 a.C., se produjo una epidemia de peste en la superpoblada Atenas, y Pericles perdió el respaldo del demos. De hecho, fue destituido de su cargo, juzgado y multado por malversación de fondos públicos. El castigo, seguramente, era justo. Sin embargo, la Atenas que había gobernado durante casi 3 décadas no sabía ya cómo vivir sin él. Fue reelegido estratega en 429 a.C., aunque no permaneció mucho tiempo en el poder. Murió poco después a causa de la propia peste. La democracia apenas lo sobreviviría. Padecería convulsiones diversas hasta convencer a los grandes atenienses, Platón y Jenofonte entre ellos, de la imposibilidad de evitar su deslizamiento hacia una intolerable demagogia. Quizá ese fuera el legado más duradero, y no precisamente más positivo, de Pericles. Aspasia de Mileto, 470 a 410 a.C. Pericles jamás sonrió, y solo lloró 2 veces en su vida. Sin embargo, no puede decirse que fuera incapaz de tener sentimientos. Prueba de ello es su historia de amor con Aspasia. Nacida en la ciudad griega de Mileto, Aspasia era célebre por su belleza e inteligencia. Sin embargo, su relación con Pericles fue muy criticada. Por un lado, había sido cortesana durante bastante tiempo, y por otro, acabó forzando el divorcio de Pericles. Convertida en una anfitriona excepcional, reunió en torno a su marido a los personajes más cultos y relevantes de Atenas. Sin embargo, no todo fue positivo en ella. Se le envidió y se le criticó, y lo cierto es que su influencia no fue desdeñable, y que quizá resultó determinante en la política exterior de Atenas que provocó la guerra del Peloponeso. Tampoco se detuvo a la hora de saltar los límites legales. Por ejemplo, el mismo Pericles que limitó la ciudadanía a los hijos de padres atenienses obtuvo de la polis todos los derechos de ciudadanía para el vástago que tuvo con Aspasia. Tras la muerte de Pericles por la peste, Aspasia se casó con el demócrata Licides. La vida, a fin de cuentas, proseguía.